Seguimos aquí en Bien y Saludable y déjenme comentarle que hay unos resultados de un estudio realizado en Mayo Clinic que revelaron que no dormir suficiente, escuche esto, llevó a un aumento del 9% en toda la zona de la grasa abdominal y un aumento del 11% en la grasa visceral dentro del abdomen. Y esto que se acumula en lo profundo del abdomen alrededor de los órganos internos se vincula estrechamente con las enfermedades cardíacas y enfermedades metabólicas, esta grasa visceral. El hecho de no dormir suficiente es a menudo un comportamiento optativo, ¿no? Porque quieren estar ahí desvelándose, viendo series y demás, que cada vez se vuelve más generalizado, pero nos afecta a la salud el no tener un sueño reparador y unas buenas horas de descanso. La grasa se acumula subcutáneamente o bajo la piel, pero cuando el sueño no es el adecuado, parece que la grasa se asienta más en las vísceras, que es mucho más peligroso. Y para hablarnos de esto, quiero darle la bienvenida al doctor Francisco López Jiménez. Él es presidente de la División de Cardiología Preventiva de Mayo Clinic en Rochester, en Minnesota. Hablando de esto, que te agradecemos mucho tomar esta comunicación, querido doctor Francisco López. Muchas gracias, Etel. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Les mandamos un gran abrazo hasta Minnesota. ¿Quién no ha escuchado de Mayo Clinic, que tiene un gran prestigio en el cuidado de la salud? Y hablando que tú estás a cargo de cardiología preventiva, cuéntanos qué pasó con este estudio y qué podemos hacer para mejorar nuestra salud en relación con el sueño y la grasa visceral. Sí, bueno, este estudio es un estudio realmente muy importante porque vino a comprobar cosas que ya sospechábamos, y es que el sueño está muy fuertemente vinculado con la obesidad. Sí. Y en el estudio, bueno, fue un estudio hecho de una manera muy elegante porque se estudiaron pacientes, se dividieron al azar, y fue un estudio súper intenso porque se les puso a los participantes básicamente en una unidad metabólica por 21 días, donde tuvieron que estar limitados de sueño. Entonces se les vigilaba para que no durmieran y después estuvieron en su casa y después volvieron y pudieron dormir normal. Entonces se comparó cuánto la gente acumulaba grasa durante ese tiempo, y lo que observamos fue que, bueno, no solamente se acumula más grasa cuando se tiene un sueño no reparador o incompleto, sino que cuando lo medimos con el peso no hay mucha diferencia. Fue solamente la diferencia de 1 kilo más o menos, pero hubo una diferencia muy grande en la cantidad de grasa. Entonces, aunque no nos demos cuenta, la grasa se puede acumular en el abdomen por falta de sueño y no nos podemos dar cuenta de una manera rápida o simple, o simplemente por pesarnos. Que eso es bien importante que estás mencionando, porque hay la grasa visceral, que es la que más daño nos hace, y tú pues estás como presidente de la División de Cardiología Preventiva de Mayo Clinic, pues ves todo lo que hay alrededor de los problemas de salud, en este caso desde infartos, aterosclerosis y demás. ¿Qué pasa con la grasa visceral? ¿Por qué es peor que la grasa generalizada? Bueno, eso se ha descubierto como más o menos hace unos 20, 30 años, pero se han encontrado estudios más recientes donde se demuestra que la grasa visceral, o la grasa que está entre los intestinos y el hígado, todo eso, es una grasa que es mucho más activa metabólicamente. Es una grasa que hace que los triglicéridos suban, sí, hace también que el azúcar suba, causa presión arterial alta, causa diabetes. Y la razón principal es porque es una grasa diferente, completamente diferente a la grasa que está bajo la piel. La grasa con la que estamos más acostumbrados, la grasa que está, sí, lo que le decimos las lonjitas y eso, pues es la grasa subcutánea. Y esa grasa no es que sea buena, pero no es tan mala como la visceral. Es decir, por 1 kilo de grasa visceral es casi el equivalente como unos 5 o 6 kilos de grasa de la otra. De los efectos en la salud, o sea, relacionado a los efectos. Por eso también lo que hemos escuchado más acerca, doctor Francisco López Jiménez, del hígado graso, pero no de esta grasa visceral que no nada más es en el hígado, sino también en todo, pues los órganos internos, ¿no? Que es donde más daño nos hacen. Y esta relación entre la falta de sueño y el aumento de la grasa abdominal, pero se va no nada más la subcutánea.
Esa es la gran diferencia en este estudio. Exactamente, exactamente. Y bueno, la grasa que está en el hígado es parte de esa grasa visceral. Sí, También claro. hay grasa que se deposita alrededor del corazón, aunque no es abdominal, es grasa visceral y tiene unos efectos muy parecidos que esta grasa. Ahora, no entendemos muy bien por qué eso sucede, pero sí sabemos, por ejemplo, que cuando dormimos menos, tenemos menos energía, hacemos menos ejercicio y comemos más. Sí. La falta de sueño estimula el apetito. Eso se ha demostrado bastantes veces y la razón principal es porque el centro que controla el sueño en nuestro cerebro está muy cerca del centro que controla el apetito. Entonces parece ser como que ahí se cruzan los cables un poco y el cerebro, cuando lo que le falta es dormir, siente que le falta comer más. Uh-huh. Pero el por qué es grasa específicamente o primordialmente visceral no se entiende muy bien. Probablemente tiene que ver con el estrés que causa la falta de sueño, un estrés como crónico. Es decir, un estrés de que está la gente temblando, pero es un estrés donde la gente no pudo recuperarse completamente y su cuerpo, para tratar de estar despierto, para tener las actividades diarias cotidianas, echa a andar mecanismos de estrés, es decir, secreta más adrenalina, hormonas que tienen que ver con el estrés, y esas hormonas y todas esas sustancias que el cuerpo produce, muy probablemente es lo que hace que esa grasa visceral se aumente, porque esa grasa visceral lo que tiene es un efecto como de supervivencia, porque es una grasa que el cuerpo la puede utilizar muy rápido. Si una persona corre o una persona hace ejercicio, es la primera grasa que se quema. Entonces tiene un efecto, podamos decir, de supervivencia, que históricamente el cuerpo humano lo utilizó, pero obviamente si comemos más, dormimos menos, hacemos menos ejercicio y encima de eso no hacemos nada más, pues la grasa simplemente se acumula, es decir, no se utiliza de manera de urgencia como es para lo que el cuerpo en teoría la acumula. La tiene. Ahí. Es como una cuestión medio primitiva, lo podríamos decir, para protegernos del entorno externo y tener la facilidad de usar esa energía que es en la grasa visceral. Y obviamente el cuerpo lo ve así como la privación de sueño, pues lo ve como un estresor externo y como decir, a ver, tengo que cuidarme y pues entro en un estrés como crónico, que como bien lo dices, no es el típico estrés que sentimos los nervios, sino es el cuerpo lo ve como algo agresor y entonces la cuida. Es una reacción que el cuerpo tiene, es una adaptación en teoría de supervivencia, porque me imagino que a través de siglos y siglos el cuerpo aprende que hay situaciones de emergencia donde no va a tener comida fácil, va a requerir mucha energía de manera rápida, entonces el cuerpo aprende, los genes se modifican de tal manera que cuando la persona no duerme suficiente, el cuerpo siente una señal como que algo está pasando mal. Y mejor guardo guardo para lo que pase, por lo que vaya a pasar. A lo mejor este tipo va a tener que correr por 3 horas escapando de los leones, entonces hay que guardar energía suficiente. Pero la realidad es de que en nuestra sociedad pues no estamos corriendo de los leones, necesitamos tener que defendernos por 2 horas de esfuerzo o algo así. Simplemente esa mala adaptación, que es el término fisiológico, simplemente nos causa problemas porque es supuestamente para defendernos, pero finalmente nos mata. Aquí es parte, obviamente es la genética que tengamos, pero también la epigenética, que es todo lo que hay alrededor y el estilo de vida que llevemos. Querido doctor Francisco López Jiménez, voy rapidísimo a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Francisco López Jiménez, presidente de la División de Cardiología Preventiva de Mayo Clinic en Rochester, en Minnesota, hablando de esta relación entre la falta de sueño y el aumento de la grasa abdominal por un estudio realizado en Mayo Clinic que tiene datos muy, muy interesantes. Y aquí lo que queremos dejarles esta información para que tome mejores decisiones y mejore su salud, que eso es lo importante.
Francisco López Jiménez, ¿cómo sabemos cuánto es el sueño adecuado para saber que tenemos un sueño reparador? Excelente pregunta. La manera más simple de saberlo es que si uno se queda con sueño, es que no está durmiendo suficiente. Así. Entonces, no hay una fórmula mágica para saberlo. Hay gente que con 6 horas está perfectamente bien. Si la persona no tiene sueño durante el día, se siente que descansó, que tiene un sueño reparador, aún 6 horas pueden ser suficientes. En promedio, la mayor parte de las personas requerimos entre 7 a 9 horas. Por eso es que sale el número mágico de las 8 horas, pero te digo, varía mucho de persona a persona. Pero si la persona tiene sueño, se queda con sueño, pueden pasar 2 cosas: que no esté durmiendo suficiente o que tenga apnea del sueño, que es un problema aparte, pues que simplemente duerme, cree que duerme, pero no está durmiendo lo suficiente, su cuerpo no descansa y requiere un tratamiento médico. Porque se interrumpen estos ciclos de sueño, ¿no? En el sueño profundo, y dejan de respirar, y entonces pues el cuerpo despierta y no permite este descanso y este sueño reparador. Eso es bien importante que lo mencionas, porque tal vez pueden estar durmiendo, y lo voy a poner entre comillas, entre 8 o 9 horas, pero con muchas interrupciones. Exactamente. Entonces es importante. ¿Cómo podemos tener más información, doctor, acerca de este estudio? Si necesitamos que nos revisen para saber si tenemos apnea del sueño, si tenemos algún riesgo cardiovascular, si estamos teniendo un porcentaje de grasa visceral mayor al que sería normal, nada más como para que nuestro cuerpo está sufriendo este estrés y está guardando esta grasa visceral al no tener un sueño reparador. Bueno, yo creo que toda persona tiene que tener una evaluación médica de manera regular, donde se le midan los triglicéridos, el colesterol, el azúcar, que se mida la tensión arterial. Con esa información, el médico puede hacer un cálculo de riesgo cardiovascular, que así le llamamos, que es más que nada la probabilidad de tener un infarto o de una embolia cerebral. Y es con información bastante simple, que no requiere nada sí, muy fuera de serie, claro. Sí. Ahora, ¿cómo saber si la persona puede tener apnea del sueño? Si la persona ronca y ronca lo suficiente como para que su esposo o esposa o pareja se tenga que ir a otro cuarto, casi con certeza la persona tiene apnea del sueño. Eso lo sabemos, y suena hasta de broma, pero la verdad que así es. Si la persona ronca bastante y la gente nota que deja de respirar en la noche, también es posible que tenga apnea del sueño. Y cuando hablábamos del sueño, que si es suficiente o no, pues si la persona tiene problemas para dormir, que tenga insomnio y no está durmiendo suficiente, pues vale la pena que lo vea o la vea un doctor para que evalúen si requiere medicamentos, requiere tratamiento. O cambio de hábitos, ¿no? Sí. En general, muchas veces solamente con hacer suficiente ejercicio durante el día, una persona puede tener un sueño mucho más reparador, va a estar cansado al final del día y va a dormir mejor. Sí. Eso se ha comprobado. Pero hay ocasiones donde se recomienda pues pastillas o por lo menos algo transitorio en lo que el cuerpo se regula y empieza a dormir ya mejor. ¿Cómo saber si la persona tiene mucha grasa abdominal? Hay 2 maneras y realmente son relativamente simples. En el estudio se utilizaron métodos muy complejos, tomografía y cosas así que miden la grasa de una manera muy precisa, refinada, muy exacta, pero en la práctica clínica, cosas tan simples como medir la cintura, medir la cadera es suficiente. Y una cosa que es bien simple de saber es que si se mide a la persona la cintura y la cintura le mide más que la cadera, el riesgo cardiovascular es muy alto, bastante alto. Ese es un tema, Doc, que aquí, perdóname, pero en México, tú lo sabes, tú estás en Rochester, pero normalmente las panzas son mucho más grandes que la cadera. Exactamente. Y eso es preocupante. En México, en Latinoamérica, sí, en Latinoamérica existen ciertos genes que favorecen la obesidad abdominal. Eso se ha comprobado. Y es pues razón de más para que se tenga cuidado en México, porque pues si se combinan los genes que no son óptimos, con un riesgo también más elevado que en muchas otras razas de desarrollar diabetes. Claro. Y si a eso se le combina no dormir suficiente, pues es como una bomba de tiempo que nada más es cuestión de que salga ahí, ¿no? Pero volviendo a la medición, esa es una manera bastante simple. Si quieren ya tener una medición en cuestión de números, si la cintura mide más de 90 centímetros en mujeres
98 en hombres ya es un número que no es adecuado, no es saludable y pues vale la pena que tengan cambios de los hábitos dietéticos, probablemente que se midan el colesterol, el azúcar, porque cuando se tiene eso ya es posible que la persona ya haya desarrollado diabetes y presión alta. Y que es súper, súper importante, por favor, conocernos. Ya tocamos fondo. Estos 2 años de aprendizaje nos han hecho tomar más conciencia de nuestra salud. Querido doctor Francisco López Jiménez, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable con esta información tan interesante que ojalá podamos dejar huella para que la gente tome mejores decisiones. Te agradezco enormemente. Y un abrazo grandísimo hasta Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Gracias de corazón. Gracias, yo soy Ethel Soriano y por favor, para